¿Quién es Adal Ortiz? Conoce al presidente de la Comisión de Inclusión Financiera de la Coparmex Ciudad de México. Adal Ortiz es un joven escritor, empresario e impulsor de la inclusión y democratización financiera. La causa de Adal es la educación financiera en México. Autor del libro La inclusión financiera en México, la novela Las luciérnagas y la obra infantil El mejor día. Cofundador de Paybo, empresa del sector fintech, donde ha destacado por su compromiso con la responsabilidad social. Reconocido como Empresario Joven 2023 por Coparmex y por sus obras literarias en Filey 2024, Adal es una inspiración para todos nosotros. Nuestro mundo está enfrentando desafíos que requieren trabajo y medidas estratégicas para asegurar un crecimiento económico sostenible y equitativo. Sobre este escenario, y desde mi perspectiva, la próxima Administración Federal y de la Ciudad de México para los años 24-30 tendrán retos enormes y sus proyectos de nación y de ciudad serán determinantes para nuestro futuro. Pero también será importante combatir la corrupción en todas sus formas, por la paz y la seguridad y fortalecer así nuestras instituciones democráticas. En el ámbito político, se deberá fomentar un entorno de estabilidad y confianza que propicie la inversión y el desarrollo empresarial. Enfrentamos retos económicos significativos desde la pandemia, la volatilidad de los mercados económicos y el compromiso ineludible de transitar hacia una economía más sustentable y resiliente. ¿Pero qué es sustentable y resiliente? Es producir más con menos, es aprovechar al máximo los recursos que tenemos en nuestras manos y en nuestras mentes. Es mirar de forma abierta nuevos modelos de negocios que sean más amables con nuestros valores y principios. Es tender puentes de amistad entre socios, entre proveedores, con los trabajadores y también con los competidores. Es necesario promover la innovación, la diversificación productiva, la inclusión financiera para impulsar la productividad y la competitividad de nuestro país y de nuestra Ciudad de México. La administración que llegue a la presidencia y a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México deberá priorizar acciones concretas para abordar estos desafíos. Por ejemplo, será importante implementar políticas fiscales responsables y de largo plazo, promover el comercio internacional, la inversión en infraestructura y tecnología, así como el fortalecimiento del mercado interno y la protección del medio ambiente. Además, será fundamental establecer alianzas estratégicas entre el sector empresarial y la sociedad civil para así impulsar el desarrollo económico y social de una manera inclusiva y sostenible. ¿Qué es la inclusión financiera? Es darnos la oportunidad de manejar nuestro dinero de la forma más conveniente al bien común, con productos financieros inclusivos y competitivos, para que tanto las instituciones financieras como los usuarios, todos podamos generar prosperidad. Hay muchos casos de éxito, pero detrás de todos siempre hay una conciencia mayor y una educación financiera que promueven una sana relación con el dinero, con nosotros mismos y con el prójimo. Todo esto que acabo de decir significa asumir responsabilidad y un compromiso compartido para que nunca nadie se vuelva a quedar atrás en el camino hacia la ciudad y el país que tanto nos merecemos rumbo a este 2030. Por ello quiero y valoro tanto a la Coparmex, porque a través de nuestra participación activa y comprometida nos permite incidir para mejorar la vida de todos, poniendo siempre a la persona en el centro de lo que pensamos, decimos y sentimos.
Y es que Coparmex es mucho más que una organización empresarial. Por un lado, somos el sindicato que defiende con mayor convicción los intereses de los empresarios, pero también somos una organización viva que unifica los deseos y valores más profundos de prosperidad de un país y una ciudad que cada vez pueden ser mejores. Coparmex es nuestra casa común, es nuestra familia, es un espacio donde encontramos amigos entrañables y con quienes compartimos la causa por construir una ciudad y un México que amamos. En los últimos años, Coparmex Ciudad de México ha experimentado un crecimiento en unidad, en compromiso y en incidencia. Y esto es gracias al liderazgo de nuestro presidente Armando Zúñiga, a quien aprecio, reconozco y por quien pido un fuerte aplauso, por favor. Hermano. Hoy la Coparmex en la Ciudad de México se caracteriza por propiciar una enorme creatividad entre sus asociados, misma que ha impulsado proyectos e iniciativas en beneficio de nuestros socios y de la sociedad en general. Nuestra Coparmex en la Ciudad de México enfrentará diversos desafíos ante los cuales debemos mantenernos unidos y asegurar que la estabilidad y los valores que nos caracterizan sigan más vivos que nunca. Para lograrlo, nos corresponderá a todos participar juntos para abordar con nuevas ideas los retos y oportunidades que como empresarios nos va a tocar a todos enfrentar en el futuro inmediato. Es tiempo de repensar las cosas, reflexionar y unir esfuerzos para tomar las mejores decisiones para nuestro futuro. Por todo esto, los quiero invitar a que seamos un factor de unidad y compromiso para fortalecer nuestra participación en favor de la causa máxima de nuestra querida Coparmex, que es el bien común. Porque recuerden que nadie nunca ha sido, es ni será mejor que todos juntos. Muchas gracias. Y bueno, pues nos quedamos en manos de un gran experto, un gran empresario, un líder de opinión en materia económica y política, el querido maestro Enrique Quintana, que sobre todo es un gran amigo y aliado de nuestra querida Confederación. Maestro, muchísimas gracias por haber aceptado estar aquí con nosotros. Sí. Bueno, pues les platico muy a grandes rasgos y muy rápidamente. Obviamente cuando hay figuras de esta estatura, cuando estamos en medio solemos ser de juicios muy duros, pero cuando está uno frente a un maestro como don Enrique Quintana, pues no tengo más que presentar todo mi respeto. Él es periodista y conferencista, actualmente vicepresidente y director general de El Financiero. Fue cabeza del equipo fundador de la Agencia de Información Financiera Infocel. Posteriormente participó como parte del equipo que le dio forma y figura al periódico Reforma, y en ambos casos se requirió un diseño completo, reclutamiento, organización y capacitación de todo el capital humano. Años más tarde encabezó el relanzamiento del financiero Bloomberg y la confección de su alianza con la agencia Bloomberg. Economista y maestro en ciencias económicas, egresado de la UNAM, hoy con su columna Coordenadas, que escribe desde 1988, se ha convertido en un referente para el análisis económico y político en nuestro país. Participa en los programas de televisión La Silla Rota y Al Cierre del financiero Bloomberg y ofrece conferencias, consejos a empresas y organizaciones diversas. Ahí tienen sus medios de contacto en la tarjetita que recibieron en su lugar, por si lo quieren contratar también, se vale. Los dejo, bueno, más bien no los dejo porque los voy a acompañar desde acá arriba para escuchar sobre México 2030, sin dejar a nadie atrás. Un fuerte aplauso para el maestro Quintana, por favor. Bienvenido, Enrique. ¿Cómo?
Muy buenos días a todos. Gracias, Adal, por la invitación a participar en esta sesión, en este desayuno. Gracias, Armando. Ya tenemos una larga historia de interacción con Coparmex Ciudad de México en lo particular. Me pidieron trazar algunas líneas de cómo se ve el mundo, cómo se ve México, cómo se ve la economía, la política en este 2024 y más adelante, en la perspectiva del 2030. La verdad es que ni que fuera mago. ¿Cómo se ve? ¿Quién sabe? Yo lo único que voy a poder hacer es definir algunas líneas de por dónde va el mundo, porque estamos en una circunstancia de enorme incertidumbre. Si alguien quiere tener respuestas tajantes, nos vamos a quedar sin ellas. No hay forma de saber plenamente a dónde vamos. Y tenemos un montón de factores que así lo indican. Primero, no sabemos qué vaya a pasar con el costo del dinero, con las tasas de interés. Hasta hace unas 3 semanas parecía que iban a bajar pronto. Hoy ya nadie sabe cuándo. Tenemos una circunstancia donde el crecimiento también es una gran interrogante. No sabemos cuánto va a crecer la economía en Estados Unidos y tampoco en México. Recuerden, el año pasado, a principios del año pasado, se pensaba que iba a haber un crecimiento de 1%. Acabó siendo el triple. Ojalá nos equivoquemos de la misma manera en este año y acabe siendo el triple, pero lo dudo. Bueno, luego también tenemos un proceso de innovación tecnológica que tal vez en algunos años haga que ya no esté yo aquí. Van a tener un robot dándole conferencias, porque la inteligencia artificial nos está cambiando las reglas del juego de manera drástica. No sabemos el resultado electoral, ni en México ni en Estados Unidos. No sabemos qué va a pasar con las finanzas públicas. Vaya, no sabemos qué va a pasar con nuestra pensión. Apenas el lunes van a discutir esta reforma que se propuso esta semana. Y una circunstancia geopolítica absolutamente incierta. Hoy las bolsas en el mundo están cayendo, el dólar ya se nos encareció un poco, anda en este momento como en 16.70, cuando estaba apenas hace un par de días en 16.30, por el temor de que Israel vaya a responder a una posible agresión de Irán o inicie preventivamente un ataque a Irán y entonces el conflicto en el Medio Oriente se nos desborde, el precio del petróleo ya se fue para arriba, porque la geopolítica a nivel global está con alfileres, en verdad. Vamos a hacer un recorrido de algunas de estas variables. ¿Qué podemos esperar del costo del dinero, de las tasas de interés? Ustedes han pedido últimamente crédito para la empresa, para crédito personal, se han comprado un coche. ¿Sí lo han hecho? ¿No? Bueno, pero al menos ven los estados de cuenta de su tarjeta. ¿O tampoco? Si no, Adal, hay que urge el apúrale el con tu ¿no? libro de educación financiera. Las tasas de interés, por ejemplo, de las tarjetas de crédito, si ustedes pagan hoy 45% o menos, felicidades. 45 es más o menos el promedio, porque hay tarjetas que le cobran a uno 60, 70, 80%. Entonces, estamos en una circunstancia de dinero caro en el mundo que también nos pega directamente en el bolsillo y en las finanzas de la empresa. Y esto deriva de que la inflación se nos disparó en el mundo. Esto que ven ustedes en el gráfico, ahorita lo proyectamos, ahí está, es Estados Unidos. La inflación se fue casi al 10%, la más alta en una generación completa. No había norteamericanos jóvenes
que hubieran visto jamás este nivel de incremento de los precios. Y la manera de hacerle frente a este crecimiento de los precios fue con una inyección de caballo, así como decimos coloquialmente, incrementos rápidos de las tasas de interés. Pero como ven ustedes, ahí están las dos líneas, las tasas y la inflación va para abajo poco a poquito. Las tasas no sabemos cuándo puedan empezar a bajar. Dicen que la inflación sube por elevador y baja por escalera. Y baja a veces por escalera como si fuera una mujer con tacones altos. De a poquito y con cuidado. Así está la inflación en Estados Unidos. Ahora no sabemos si este año va a bajar la tasa de interés. Les decía, hace algunas semanas se daba por hecho. Ahora ya nadie sabe. Dinero caro todo el año, lo cual nos implica como conclusión que hay que tener mucho cuidado con las deudas, saberlas contratar y no dejar que las tarjetas de crédito se nos vayan para arriba para solo poder hacer los pagos mínimos. Si son ustedes totaleros, mejor, liquiden a nivel personal sus créditos de tarjeta mes con mes. ¿Cómo se ve el futuro? No solo en México, en Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Es muy complicado. Va a haber una baja muy lenta de las tasas de interés. Ahí lo ven en el gráfico. En Japón, en Gran Bretaña, etcétera, en Europa. Es decir, esta circunstancia de dinero caro llegó para quedarse al menos todo este 2024 a nivel global. Para México en particular, este es el escenario de inflación que ve el Banco de México. Recuerden ustedes, el Banco de México tiene como objetivo el que la inflación a tasa anual sea del 3%. Ese es el mandato que tiene. Estamos ahora en 4.42% para ser preciso. El pronóstico del Banco de México dice que llegaremos al 3% por ahí de finales del 2025. Es decir, tardaremos todavía todo este año, lo que resta del 24 y el año completo de 2025 para alcanzar ese objetivo de inflación, lo cual implica una buena noticia para los ahorradores, es decir, en términos de manejo financiero, así como hay que estar muy prudentes en tomar deudas, las oportunidades de ahorro e inversión hoy son espectaculares. Los bancos están pagando tasas reales y otros intermediarios financieros que no habíamos visto en los últimos 30 o 40 años. Inflación de 4% y hay bancos que están ofreciendo 12% de tasa anual de rendimiento. Esto no se había visto en décadas. Entonces es una extraordinaria oportunidad que también hay que aprovechar y hay que entender de finanzas para poder hacerlo. Ahí ven ustedes la titubeante trayectoria de la inflación en México. Iba para abajo y llegó el mes de marzo y se fue para arriba la inflación. Y ya no es solamente lo que algunos llaman el efecto pico de gallo. Subió la inflación porque subió el jitomate, el chile y la cebolla. Pues sí, lo que utilizamos para hacer una salsita pico de gallo. Los alimentos, las verduras y frutas, sino que ahora el factor principal de la inflación son los servicios. ¿Tienen hijos que vayan a alguna escuela privada? ¿Qué tal las colegiaturas? No, con esa risita ya entendí. ¿Viajan ustedes en avión de vez en vez? ¿Qué tal los boletos?
Ah, es que no usan el AIFA, por eso les salen tan caros. Agarren Mexicana. Además, ahí van a tener un avión para ustedes solos. No, las tarifas aéreas, las tarifas de transporte, se ha ido para arriba. Son los servicios lo que hoy está presionando la inflación y ese es más difícil de contener. Ahí tienen ustedes ese gráfico donde ven que al final, casi al final hay un ganchito que es el mes de marzo donde se nos volvió a ir para arriba. Inflación todavía alta por un tiempo largo, tasas de interés elevadas y el dólar. El dólar se mantiene barato, relativamente barato, por esta razón, porque las tasas de interés están hoy a niveles altos y se percibe que van a continuar así. Los grandes fondos internacionales han encontrado en las inversiones en pesos una mina de oro. Y esto es lo que está manteniendo el tipo de cambio en los niveles actuales. Ahí ven ustedes desde antes de la pandemia a la fecha. El mundo impredecible. Si hace 6 años, ubíquense allá, mediados del 2018, alguien les hubiera dicho, al término del sexenio de López Obrador, el dólar va a estar en 16, ¡tan loco este! ¿En qué país vive? En aquel entonces, en el mes de junio del 2018, el dólar llegó a 20 pesos. Y se pensaba que de ahí para arriba, o sea, terminaríamos el sexenio en 25, 26 tranquilamente. Estamos en 16. Y hay quien piensa que no sería raro ver un dólar de a 15 antes de que termine este año. Y no porque se estén haciendo muy bien las cosas en materia económica, sino por el hecho de que nuestra moneda se ha convertido en una gran apuesta de los inversionistas extranjeros que están invirtiendo en activos en pesos, generando una fuerte demanda de pesos que ha apreciado nuestra moneda. Además de los factores estructurales como el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos, la estabilidad financiera que se ve hacia adelante, el nearshoring, las exportaciones que siguen a niveles de casi 50,000 millones de dólares por mes y las remesas que van a estar a tasas anuales, en niveles anuales, en alrededor de 60,000 o poco más millones de dólares. Dólares, dólares y dólares. Las reservas del Banco de México andan en 220,000 millones de dólares en números redondos. Dólares por todas partes. Cuando tienen ustedes mucho de algo, se abarata. La oferta excesiva hace que eso que está ofreciéndose se abarate. En este caso es el dólar. Pero con todo y todo, cuando vemos el dólar en términos reales, es decir, cuando vemos la paridad de poderes adquisitivos, aún el nivel que tenemos hoy en el tipo de cambio no es el máximo de nuestra historia. Este gráfico de muy largo plazo que hace cada mes, actualiza cada mes el Banco de México, nos muestra que en realidad el superpeso alcanzó su nivel máximo por ahí en el 2002, 2003, en los tiempos de Fox. Yo entonces colaboraba, nos acordábamos hace un rato, en el noticiero de Gutiérrez Vivo. Todas las mañanas estábamos ahí en monitor. Y cuando hablábamos del tipo de cambio, metía a la producción del noticiero el tema de Superman, la musiquita de Superman, porque ya teníamos entonces el superpeso. Estábamos en otro nivel de paridades entonces, pero ven ustedes ese gráfico, todavía hay espacio para que se fortalezca más el peso. Y una pregunta que me hacen con mucha frecuencia, el que el peso esté tan fuerte no genera
un alto riesgo de una devaluación brusca, no será tiempo de comprar dólares ahora que está tan barato. Cuando estábamos en 18, había quien decía, ay no, a 17 no puede llegar nunca, hay que comprar ahorita. Hubo gente que compró dólares a 18, ahora está llorando. Le perdió un montón. Cuando llegó a 17, varios empresarios me dijeron, híjole, yo creo que ahora sí, ya no puede bajar más, es tiempo de comprar dólares. ¡Sas! Y que llega a 16. Ahora que está en los 16, otra vez se hace la misma pregunta. ¿Bajará más? ¿O ya mejor hay que comprar porque esto se va a ir para arriba? ¿Recuerdan en los libros de texto la anécdota aquella del general Anaya? El general Anaya era parte del ejército mexicano cuando la invasión francesa y norteamericana, la invasión norteamericana específicamente en el 48, y estaba defendiendo el convento de Churubusco, que hoy está por ahí en Churubusco, División del Norte. El militar norteamericano que estaba invadiendo, pues lo atacó despiadadamente y lo venció. Y le pidió, después de derrotarlo, lo llamó y le pidió, entrégueme por favor todo el parque. Bueno, por favor no. Mejor ni les digo qué les dijo. Y el general Pedro María Anaya se hizo muy célebre con la frase, si yo tuviera parque, usted no estaría aquí. Si yo supiera cómo va a estar el dólar, estaría en Suiza. Estaría en Suiza ahí con mi amigo George Soros comprando y vendiendo divisas. No lo sabemos, hay que ser humildes, no sabemos. Hay posibilidades de que el dólar todavía baje más y también hay posibilidades de que rebote. Se ha convertido en algo muy complicado predecir el comportamiento del tipo de cambio. Otra pregunta frecuente en la perspectiva, ¿no tendremos una crisis de fin de sexenio? Veo muchos jóvenes en esta reunión, pero también veo algunas personas que como yo ya vivimos un ratito más, ya acumulamos juventud, como dicen. Y nos acordamos de aquellos tiempos, pues de la crisis de 94, fin de sexenio, de la crisis 87, 88, de la de 82, de la de 76. ¿No viviremos otra vez una crisis semejante, una crisis fiscal y financiera en este proceso de cambio de gobierno? ¿Por qué razón puede desatarse una crisis? En el pasado se desataba por dos factores. Uno, no había divisas. Las reservas del Banco de México, por ejemplo, en la crisis del 94, llegaron como a 8,000 millones de dólares. No había nada ahí en las arcas del Banco de México. Hoy tenemos 220 mil millones de dólares. Por ese lado, olvídenlo, no va a ocurrir. Pero también ocurren por factores fiscales, porque el gobierno se quede sin dinero. En estos gráficos, en estos dos gráficos, ven ustedes el endeudamiento, que es una manera de decirle al déficit, y la deuda. Son dos cosas diferentes. El endeudamiento es un flujo de un año y la deuda es el saldo acumulado de ese endeudamiento. Y hay quien ha señalado el endeudamiento de 2024 es el más alto en los últimos 25 años, y tiene razón. En un cuarto de siglo el gobierno no se había endeudado como se va a endeudar este año, casi al 6% del Producto Interno Bruto. Son 2 billones de pesos el aumento de la deuda de este año. Uno podría decir si es muy preocupante y es una deuda excesiva. La gráfica del lado izquierdo. Pero vean la del lado derecho. Esta es la deuda.
no el endeudamiento, sino la deuda. Y esta es equivalente al 50% del valor de la economía, del valor del Producto Interno Bruto. ¿Y eso es mucho o es poco? ¿Es para preocuparse o no? A nivel global, por ejemplo, Estados Unidos tiene una deuda que es de 110% del Producto Interno Bruto. Japón anda arriba de 300%. Prácticamente toda Europa anda arriba de 100%. La verdad es que aunque el endeudamiento del 2024 es muy alto, la deuda todavía es manejable. Es como si ustedes en su tarjeta les pusieron en el banco, porque vieron su situación financiera, un límite de crédito en su tarjeta de 100,000 pesos, pensemos. Tradicionalmente andan usando 20,000, 25,000 pesos. Ese es el saldo de su tarjeta, pero este año se dieron un gustito y en lugar de 25,000 subieron ese monto a 50. Duplicaron el saldo que tenían. Pero están a la mitad todavía del límite que les impusieron. De modo que es muy probable, si el banco hizo bien los cálculos a la hora de fijar ese límite, que estén con solvencia suficiente para pagar su tarjeta. Así están las cosas. El día de hoy publicamos en El Financiero como nota principal una entrevista de nuestro amigo y colaborador Salvador Camarena con Claudia Sheinbaum. Y Sheinbaum le dijo a Salvador: quisiera que se quedara en Hacienda Rogelio Ramírez de la O. Dice, no le he preguntado, pero de que si me gustaría que él fuera en el arranque de la administración y suponiendo que ella gane secretario de Hacienda, sí me gustaría que él siguiera como secretario de Hacienda, para que maneje, así como dejó el gobierno, pues que ponga en orden para el siguiente las cosas. Y Rogelio, yo he hablado varias veces con él, dice, pues sí, hay condiciones para tener un manejo de las finanzas públicas que no produzca una crisis fiscal. Las reformas que ha planteado el presidente López Obrador y que ya empieza a discutirse una de ellas, el próximo lunes yo les refería el tema de las afores, ¿le van a pegar a las finanzas públicas? Puede ser que sí, pero todavía está por verse. En el caso de las afores, aprovecho para hacer un comentario respecto a esta reforma que se propuso. Lo que se plantea es que las personas que tienen saldos en las afores, que lleguen a los 70 años y no hayan hecho un procedimiento para solicitar su pensión, esos fondos pasen a una bolsa general que se va a llamar Fondo de Ahorro para el Bienestar o Fondo del Retiro para el Bienestar, donde no se va a perder el carácter individualizado del ahorro. Es decir, no es que se metan en una bolsa y lo que tú tenías, bye, ya se lo chupó el fondo. Si ustedes resulta que no se quisieron jubilar, aunque tengan 70 años y se quieren jubilar a los 71, 72, en principio van a poder recuperar esos recursos. Pero ¿cuál es la apuesta que está haciendo el gobierno? Que la mayor parte de esos fondos, la gente no sabe ni siquiera que los tiene. Las encuestas que ha hecho la CONSAR, hablando de educación financiera y de inclusión financiera, nos dicen que un porcentaje alto de los trabajadores ni siquiera sabe que tiene ahorro en las afores. Ni siquiera. Cuando llega a los 65, 70 o más, pues no sabe ni en qué afore está, ni cuál es el procedimiento para tomar esos fondos. Lo que van a hacer es aprovechar esas cuentas olvidadas, inactivas en muchos casos, para sumarlas a la bolsa con la cual van a financiar esto que se prometió, que es que el retiro de los trabajadores
alcance el 100% de su salario, de su último salario, siempre y cuando hayan empezado a trabajar después del 97, de julio del 97, y siempre y cuando el salario no rebase los 17,000 pesos, digamos, en números redondos. Ayer lo comentó el presidente, estiman que son 40,000 millones de pesos los que van a subsionar y con eso van a alimentar este fondo que va a permitir que suceda esto que se está proponiendo. ¿Le va a pegar esto de manera crítica a las finanzas públicas? No. ¿Le va a pegar a los ahorradores? Mayormente no. Quienes estén en este caso probablemente ni se den cuenta que está mal hecho, que es indebido, que incluso tal vez se pueda tirar a través de amparo. Sí, es cierto, es muy probable que quien quiera ampararse y quiera evitarlo, lo puede hacer porque implica que el gobierno está disponiendo de recursos que no son suyos, son de los ahorradores, de los trabajadores. Pero la apuesta es que en el 95% de los casos no haya estos reclamos y donde los haya, pues se les van a regresar los recursos. Sin embargo, déjenme comentarles que no me preocupan las finanzas públicas del 24, me preocupan las del 25, 26 y 27, que ya lo tenemos a la vuelta. Primero, porque se ha dicho que se quiere seguir el mismo modelo con Pemex. Ese modelito de negocio de Pemex, este sexenio ya nos costó 1.3 billones de pesos, contribuciones directas o indirectas del gobierno a Pemex. Si las cosas siguen igual, no sé de dónde va a salir esa lana. Programas sociales sin fondeo definido, como el programa para adultos mayores. Este año 500,000 millones de pesos cuesta ese programa. Y las pensiones, el pago de las pensiones en curso, de las que ya están dictaminadas, que ya se están cobrando, 1.500.000 millones de pesos. 2 billones en total entre adultos mayores y pensiones. Para el 2030 estos van a ser 3 billones de pesos. 3 billones de pesos. Hoy ya se paga más en pensiones que en salarios en el gobierno. O sea, gasta más el gobierno en pagarle a sus pensionados que en pagarle a los trabajadores en activo, de acuerdo a datos oficiales de Hacienda. Lleven esto todavía un 50% más arriba y no hay finanzas públicas sostenibles. Y luego pues hay que financiar la refinería y el AIFA y el Tren Maya porque quién sabe cuándo vayan a ser rentables. Y luego hay que pagar las tasas de interés altas que todavía vamos a tener por un buen rato. Pero entonces, ¿de dónde va a salir el dinero? Muy fácil, pues hay que cobrarle a la economía informal, formalizar a los informales. Adal, instrúyelos, porque esto es lo último que van a hacer. Los informales son votos. Quieran cobrarles a los que hoy no pagan, pues van a perder esos votos y a ver qué político le entra al asunto. Pero podemos aumentar impuestos locales. En muchas ciudades el predial no se paga, por ejemplo. Aquí en la Ciudad de México sí, luego pagamos un chorro. Pero en muchas ciudades ni siquiera hay catastros, registros confiables de la propiedad raíz. Pues hay que cobrarles, de ahí saldría la lana. A ver qué municipio, que es el que maneja el ámbito del impuesto predial, se lanza a hacerlo. Cuestan votos. O limitar los subsidios fiscales, a ver quién se atreve. ¿Saben qué va a ocurrir? Aunque digan las candidatas, porque ya también Xóchitl dijo que no. Claudia lo ha dicho varias veces, que no va a haber reforma fiscal. Va a haber reforma fiscal el próximo sexenio. ¿Traen su cartera? Porque ahí está un señor del SAT y ahorita va a pasar con un sombrero para que aporten. Así va a ocurrir, no sé si en 2025, 2026, pero ese es un escenario que no es ideológico, es de aritmética, las cuentas no dan. ¿Qué puede haber? Incremento en la base, en esta administración nos dijeron no aumentaron tasas.
Y en la mayor parte de los casos tienen razón, pero quitaron un montón de deducibles, lo cual incrementa la base y por lo tanto incrementa el volumen de impuestos. Puede ser que en el curso de los años sí aumenten la tasa máxima del ISR, puede ser que sí haya aumento en impuestos locales y puede ser que también se les ocurra ponerle impuestos a operaciones financieras, operaciones bursátiles, que siempre han estado ahí como un objetivo. Sin embargo, para que no se pongan tristes, el crecimiento económico no va mal. A nivel global, el mundo va a crecer este año más o menos igual que en el 23 y va a crecer un poquito más el próximo, en el 25. Estados Unidos, que es la economía que más nos influye, va para arriba. Ahorita vemos en detalle a México. Miren, este es Estados Unidos, el crecimiento trimestral del Producto Interno Bruto en Estados Unidos. De acuerdo a todos los pronósticos, ya debiera estar en el piso. Y se está acelerando el mundo al revés. Dinero caro y la economía crece más. Es como si ustedes lanzan algo hacia arriba, la ley de la gravedad lo que les dice, pues es que tiene que caer. Y resulta que lanzan algo hacia arriba, no cayó, ahí anda. Las leyes económicas así andan. Las correlaciones, los efectos causa-efecto, las conexiones causa-efecto que vimos por muchos años ahora se han interrumpido. Dinero caro y la economía está creciendo. En México también, ahí tienen ustedes el ciclo económico. Las barras grises que ven en el gráfico son las recesiones que hemos tenido. Ven el desplome gigantesco de la pandemia en esa última parte de la gráfica y ven la recuperación que todavía tenemos. Y para este año, en este momento, la perspectiva de crecimiento es 2.4%. Sí, menos que el año pasado, que fue 3.2%, pero en nuestras revisiones históricas ese 2.4% está en la media. Estamos creciendo como hemos crecido en las últimas décadas, de manera insuficiente, pero estamos creciendo. ¿Y por qué estamos creciendo? El consumo. Si tienen ustedes negocios de bienes de consumo, ventas minoristas, o pregúntenle a quienes los tienen, como las grandes tiendas de autoservicio tipo Walmart, La Comer, Soriana, Chedraui, etcétera, están felices, están vendiendo como nunca. Los Oxxos y todo tipo de marcas y tiendas. Pero aparte la inversión, los desarrolladores de parques industriales, los constructores de bodegas, están invirtiendo como nunca. Tenemos crecimiento del consumo y tenemos crecimiento de la inversión al mismo tiempo. Y la inversión, no crean ustedes que es solamente la de carácter público, no es el Tren Maya y el Transísmico y la refinería. El 80% del crecimiento de la inversión es derivado del sector privado, de las nuevas obras, de las nuevas inversiones que está desarrollando el sector privado. Las exportaciones, igualmente exportadores de bienes y servicios, con todo y el tipo de cambio que tenemos, con todo y el dólar de a 16, siguen exportando como nunca se había hecho. Les decía, casi 50,000 millones de dólares por mes, casi 600,000 millones de dólares por año. Y por si faltara poco, agréguenle este otro ingrediente, el nearshoring. México ya se convirtió en el proveedor número 1 de Estados Unidos. Ya dejó atrás a China, dejó atrás a Canadá. Somos el número 1 en un montón de sectores: automóviles, autopartes, computadoras, accesorios para computadoras, equipo médico, o somos el 1 o el 2, por ahí andamos. Y la oportunidad de crecimiento es gigantesca. Tanto así que los norteamericanos ya están muy preocupados de que con el nearshoring lleguen empresas chinas a instalarse en México para entrar por la puerta de atrás, porque Estados Unidos les cerró la puerta de enfrente. Trump ya anunció
aranceles para todas las importaciones provenientes de China de 100%. Pues los chinos lo que están haciendo, y ese es un fenómeno que está caracterizando a la economía hoy, es tratando de venir a invertir en México para cumplir los requisitos que impone el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, y exportar a Estados Unidos desde México. Y allá ya están con los pelos de punta. Aquí, pues miren, no les vean la forma de los ojos, ni el color de la piel. Mientras traigan lana, generen empleos, generen derrama económica. Y esto se nota en la demanda de espacios industriales, de bodegas, espacios industriales en ciudades como Juárez, Monterrey, Saltillo, Chihuahua, Tijuana, etcétera. Ya no hay. Vayan a querer poner una planta industrial en Monterrey, los van a mandar lejísimos, o en Juárez o en Saltillo. O se ha encarecido muchísimo el terreno. Producto de la demanda. Hay una enorme demanda. Proyectos que están en curso, o por lo menos prometidos. Un gasoducto que va de Chihuahua hacia Sonora. En Sonora se va a construir una planta de compresión para poder meter ese gas natural a un barco y exportarlo a Japón. Porque en esta zona del mundo el gas natural anda en $2.50, $3 el millón de unidades de BTU, y en Japón anda 3 o 4 veces más. Es un extraordinario negocio. 15,000 millones de dólares en Chihuahua y Sonora. Si algún día el señor Musk se acuerda de sus promesas, pues tendremos a Tesla en Monterrey. Anda muy emproblemado Musk, así es que en una de esas, quién sabe si se haga. Pero hay una planta de producción de nitrógeno para fertilizantes en el istmo de Tehuantepec. Hay un pozo de aguas profundas, Trion, que una empresa australiana, esta que ven ustedes, Woodside Energy, va a perforar en el Golfo de México. Kia va a duplicar su planta. Otra planta automotriz, Yetur, BYD, están ahí explorando la posibilidad de instalarse en México. Una planta de grúas de China también lo ha prometido. Ternium, que es una empresa ítalo-argentina, también va a crecer su participación. Total, el registro que tiene la Secretaría de Economía es que hay como 100,000 millones de dólares, redondeando, de anuncios de inversión. Supongan que se hace solo la mitad. De todas maneras, 50,000 millones de dólares es un mundo. Claro, esto no se está repartiendo de manera equitativa y generalizada. Está llegando al norte, está llegando al Bajío, está llegando a unos cuantos estados de la República. Otra vez, el reto de inclusión es que ni en Chiapas, casi nada en Oaxaca, ni en Guerrero, incluso Tabasco, fuera de la refinería, pues no hay nada. Otros estados no está llegando esa inversión. Y sin embargo, todavía no se nota en la inversión extranjera. Esto va a explotar en el futuro. Vamos a tener niveles de inversión extranjera que no habíamos visto en décadas, o nunca, para decirlo más rápido. Bueno, todo iba muy bien en la economía, pero ¿qué creen? Hay que hablar de política. Ni modo. ¿Cómo va el proceso? En el Financiero estamos haciendo una encuesta cada mes, preguntándole a la gente la intención de voto. La última entrega, correspondiente al mes de marzo, nos da este registro: 51 para la candidata de Morena y aliados, 34 para Xóchitl Gálvez, 17 puntos de diferencia. Y somos una de las pocas encuestas que trae menos de 20 la diferencia. Hay muchos que traen en 30. El promedio anda como en 25%. Yo creo que se va a cerrar inclusive un poco más, es mi sentir, pero son 17 puntos y quedan menos de 2 meses para las campañas. Hay quien me dice, bueno, pero una cosa es la encuesta y otra cosa es la votación. Sí, totalmente cierto. Y las encuestas a veces han fallado, totalmente cierto.
Pero cuando hay 17 puntos de diferencia, a lo mejor fallan, no son 17, sino son 9 o 10, pero un cambio de ganador con esta distancia se ve poco probable. No es lo mismo en todo el país. El sur, vean ustedes el sur, 58 para Claudia, 29 para Xóchitl. Y vean ustedes el centro occidente, 42-38. En el centro occidente hay una competencia cerrada. En el sur la distancia es enorme. Entonces, por eso a veces la gente dice, bueno, yo no le creo a las encuestas porque les pregunto a todos mis amigos, vecinos y parientes y todos van a votar por Xóchitl. Entonces, ¿de dónde sacan que va ganando Claudia? Bueno, es que el mundo es mucho más grande y más complejo, el país es más grande y más complejo. Así están en este momento, es una fotografía nada más, pero así andan las cosas. ¿Qué va a pasar con el Congreso? Aún no lo sabemos. Sí, seguramente Morena va a ser el partido que más legisladores tenga, Morena y sus aliados. No sabemos si le va a dar para mayoría calificada, mayoría absoluta o simplemente mayoría simple. Hay esas posibilidades. ¿Cuánto puede cambiar el voto? También le preguntamos a la gente si ya había decidido por quién iba a votar. Vean ustedes, 67% en el último levantamiento nos dijo que ya había decidido. Pero todavía 30% uno dice, ya tomé una decisión, pero puedo cambiarla. Y 10% lo estoy pensando. Es decir, 30% de los interrogados podrían cambiar el sentido de su voto o aún no lo han decidido. ¿Esto nos puede cambiar las cosas? Sí, sí nos puede cambiar las cosas. ¿Qué tanto? No lo sabemos. Mi sentir por lo que hemos vivido en la historia es que creo que no va a cambiar lo suficiente para tener un resultado distinto al que hoy las encuestas arrojan. ¿Qué tanto influyen los programas sociales en la decisión de voto? Muchísimo, muchísimo. Le preguntamos a la gente si tenía algún programa social, algún respaldo del gobierno. 12% sí, aquel a quien entrevistamos, 32% un familiar y otro porcentaje los dos. Estamos hablando de un 53% de entrevistados que tienen programa social, sea alguien de la familia, ellos mismos o ambos, 53%. Y vean ustedes la intención de voto. Entre aquellos, ese 53% que tiene programa social, 64 votarían por Claudia, 21 por Xóchitl. Entre aquellos que no reciben programas sociales, 47 por Xóchitl, 36 por Claudia. ¿Por qué creen que una de las campañas centrales de Morena ha sido, es que si ganas Xóchitl te van a quitar los programas sociales? Pues es obvio, hay una influencia enorme, enorme de los programas sociales en la decisión, en la probable decisión de voto de la gente. ¿Y las campañas qué tanto han influido? Le preguntamos a la gente el interés que tienen las campañas. 9% mucho. O sea, 1 de cada 10, seguramente aquí está buena parte de ese 9% de la Ciudad de México, muy poquitos tenemos mucho interés en las campañas. 31% algo, 35% poco, 24% nada. Es decir, un 59% de la población en el país, 59%, las campañas no les interesan nada o les interesan poco. 6 de cada 10. Entonces, la influencia de las campañas es limitada. No van a cambiar mucho las cosas debido a las campañas. ¿Dónde hay riesgo en este escenario? 1, que se dé el milagro y que gane Xóchitl por un margen pequeño. Imagínense que gana por 1 punto.
hasta se me erizan los pelos de pensar lo que ocurriría. ¿Creen que el gobierno aceptaría ese resultado? Haría un plantón en Reforma. No, ¿qué va a ser un plantón? Harían un plantón en Palacio Nacional. A ver, sáquenme. Así como cuando un inquilino, si ustedes le rentan su casa, como cuando un inquilino dice, no me voy y no me voy y no me voy. A ver, échame. Ese es un elemento de riesgo existente. Y el otro elemento de riesgo está en el otro extremo. Que arrase Morena, que gane por un margen suficiente para darle la mayoría calificada en las dos cámaras del Congreso. Porque entonces olvídense de la Suprema Corte de Justicia, del INE, del INAI. Todas las propuestas de reforma constitucional que se han planteado seguramente se aplicarían. Esos son los dos elementos, esos dos extremos que marcan el mayor riesgo político para este 2024 y que los tenemos tan a la vuelta como en 7 semanas. Apenas en 7 semanas, que es cuando tendremos ya la elección. Bueno, si ya está el escenario complicado, agréguenle Estados Unidos. Ahí tienen ustedes las intenciones de voto por Trump y Biden. Hasta hace unos días Trump iba ganando por 3-4 puntos, que para Estados Unidos es mucho. Hoy van empatados. Hoy podría perder Trump la elección popular. Cuando él fue presidente en 2016, perdió la elección popular. Hillary Clinton tuvo más o menos 2 millones de votos por arriba de los obtenidos por Trump. Pero el sistema electoral de Estados Unidos es muy extraño, es una votación de colegio electoral y lo que importa son los estados que se ganan. Y hay 7 estados que son los que inclinan la balanza. Ahí los tienen: Arizona, Georgia, Michigan, Carolina del Norte, Nevada, Pensilvania y Wisconsin. Generalmente quien gana esos estados gana la elección. La última encuesta que publicó la semana pasada Wall Street Journal le da a Trump ventaja en 6 de esos 7 estados. Podría darse en Estados Unidos nuevamente el caso de que Biden gane la votación popular, que tenga más votos que Trump y que Trump gane la presidencia. Pero todavía no es un hecho, falta mucho. Y si Trump gana la presidencia, primero, vamos a ser de aquí a noviembre el villano favorito. Nos va a tundir de todo y por todo. Todos, vaya, hasta Biden. Biden mandó al Congreso una iniciativa para que se le dé autoridad para cerrar la frontera. En la entrevista que le hizo Enrique Acevedo, que se difundió esta semana, decía, si resulta que se detiene más allá de cierto número de indocumentados al día, quiero tener la facultad de cerrar la frontera con México. Imagínense lo que eso significaría. Es inconcebible. Nos pasó una vez allá en los 80s, cuando el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena. Hoy sería inconcebible, un nivel de trastorno para la relación económica que ni nos imaginamos, porque ya somos una sola región económica. Pero bueno, adicionalmente, les decía que hasta Biden nos está tupiendo. Si ganara Trump, viene la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá en el 26. Difícilmente va a desechar ese tratado, pero sí nos va a apretar para tratar de sacar ventajas, las que no pudo sacar en la negociación anterior. Así es que se vienen años complicados si Trump gana la presidencia de Estados Unidos. Termino con el tema de inclusión financiera, que es tan relevante. Bueno, antes Ciudad de México. ¿Y cómo vamos aquí? Nuestros números, 44-36 en el último levantamiento, 44 a favor de Brugada, 36 a favor de Taboada.
17 puntos de ventaja a nivel nacional, 8 en Ciudad de México. Y en Ciudad de México, recuerden que en 2021 ganó la oposición, obtuvo 200,000 votos más que el partido oficial. Entonces, aquí sí las cosas todavía podrían moverse más. ¿Dónde están las preferencias? Ahí los tienen ustedes por género, por edad, por educación básica, por nivel educativo o por segmento socioeconómico. Evidentemente, donde Clara Brugada tiene mayor arraigo es en clases bajas y los niveles de escolaridad más bajos. Ahí la diferencia entre ambos se ensancha, 16 entre quienes solo tienen educación básica, 16 a favor de Clara Brugada, y en el caso de clases bajas, 13%. La ciudad se pinta en dos colores, casi de Insurgentes, no, de Calzada de Tlalpan, hacia el oriente es de un color, de Calzada de Tlalpan hacia el poniente es de otro color. Así está la ciudad, lamentablemente. ¿Y cuál debe ser la vocación económica? Cualquiera que gane, ¿qué es lo que tiene que enfrentar en la Ciudad de México? Ahí tienen ustedes un comparativo de la estructura económica del país y de la estructura económica de la Ciudad de México. A diferencia del país, esta es una ciudad de servicios, de comercio y de servicios. Y si queremos que crezca y que tengamos inclusión financiera, necesitamos apostarle a los servicios de alto valor agregado, donde los servicios financieros forman un capítulo fundamental. Pero no solo estos, servicios de información, servicios profesionales, servicios de transporte, servicios de apoyo a los negocios. La Ciudad de México es una ciudad en donde esto pesa mucho más. No somos una ciudad manufacturera. Alguien decía, Tesla cuando venga tenía la intención de instalar su planta en Monterrey, pero sus oficinas generales en la Ciudad de México. Vamos a ver si es el caso. Y nos enfrentamos al reto del rezago en la inclusión financiera. La más reciente encuesta que hizo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores nos muestra, por ejemplo, sobre todo en el caso de las mujeres, apenas 62% de las mujeres tienen un producto financiero cualquiera. 6 de 10, 4 de cada 10 mujeres no tienen ningún producto financiero. Cuando hablamos de inclusión, el tema de género es fundamental, es absolutamente esencial, y en la Ciudad de México doblemente, porque el papel protagónico de las mujeres aquí es mucho mayor que en otras entidades de la República. Menos de la mitad de la población, en el caso de las mujeres, 42%, no tiene una cuenta de ahorro formal. Si la gente ahorra, a veces es en el colchón o a través de tandas o este tipo de mecanismos informales que siguen siendo muy populares. Se requiere otra vez para la inclusión financiera y darle una vocación, como la señalada, de servicios de alto valor agregado, se requiere que haya ahorro formal y no solamente estos mecanismos que marginan a quienes los usan, les quitan oportunidades a quienes no tienen estas cuentas formales. Créditos, pues todavía más abajo. Apenas 33% de los hombres, 31.7% de las mujeres tiene un crédito formal. 3 de cada 10. ¿Cuántas oportunidades de crecimiento se han perdido porque hay 7 de cada 10 que no logran tener este acceso al crédito formal? Un montón. Realmente eso puede hacer la diferencia entre el crecimiento sostenido en el largo plazo en un lugar como este y el estancamiento, el crecimiento más bajo. Y seguros, pues todavía más abajo. Seguros, recuerdan ustedes en ciudades como Acapulco, cuando tuvimos el Otis,
el 80-85% del parque hotelero estaba sin seguros. Tenían seguros los grandes hoteles. Aquí en México no tenemos cultura del seguro, pensamos que el seguro es un gasto. ¿Para qué compro el seguro si no me voy a enfermar? ¿Para qué compro el seguro si yo no voy a chocar? Y es absolutamente esencial para garantizar la resiliencia financiera, el tener la certeza de que no vamos a tener un evento catastrófico que nos altere de modo drástico la situación de nuestras finanzas en el hogar, las personales o en la empresa. Lo que requerimos en la ciudad, en efecto, es esta vocación de servicios de alto valor agregado y la difusión de la cultura financiera para poder tener acceso a más y más productos formales que cambien estos datos en el curso de los próximos 6 años, de aquí al 2030. En medio de todo, miren, yo soy optimista. Hay capitanes de barcos, perdonando la palabra, que son muy güeyes. Cuando el mar en el que navegan tiene viento a favor, pues hasta a los güeyes les va bien. Cuestión de que no se les desbalancee, ahí sigue navegando el barco. Si tuviéramos una tormenta en el camino, ahí sí que Dios nos agarre confesados, porque necesitaríamos mucha habilidad para navegar. Afortunadamente hoy lo que tenemos es una circunstancia donde hay vientos favorables para la economía mexicana. Ojalá continúen por un lapso largo para poder aprovechar oportunidades que necesitamos aprovechar, como esta del nearshoring en el mediano y largo plazo. Con esto termino y estoy a sus órdenes para comentarios y preguntas. Adelante, por favor, por cuestiones de la hora. Vamos a hacer 3 preguntas rápidamente, ya están por ahí los micrófonos. Vamos a hacer 3 preguntas. Aquí tenemos manos levantadas. ¿Quién más? Bueno, pues Juan de Dios Barba es el único que la ha levantado y ahorita nos vamos para allá. No, Juan de Dios no es cierto. Dijeron que... Muy buenos días. ¿Sí? Muy buenos días a todos. Juan de Dios Barba, bienvenido Enrique, una extraordinaria exposición. Mi nombre es Juan de Dios Barba, yo soy expresidente de este centro empresarial y presidente de la Comisión Nacional para la Competitividad y Mejora Regulatoria de Coparmex Nacional. Mencionaste, entre los muchos temas, la inversión financiera de los extranjeros en México y que el exceso de divisas no estaba impactando tanto a los exportadores que seguían exportando más. Pero mi pregunta va enfocada hacia estos inversionistas extranjeros que están trayendo capitales para invertir y obtener tasas altas, muchos de estos de Europa, si eso realmente nos está ayudando a la economía, porque en realidad vienen, cobran tasas altas y muchas de ellas simplemente son valores gubernamentales que el gobierno está pagando con más deuda en pesos. Esa sería mi pregunta. Gracias. Mira, Juan de Dios, tenemos de las dos cosas. Sí, tienes toda la razón. El superpeso en mucho es por esto que refieres. Fondos de inversión no solamente de Europa, de Oriente, árabes, ya hay varios fondos de inversión árabes muy grandes metidos en México, chinos y japoneses, también hay algunos muy grandes metidos en valores mexicanos. Y en efecto, esto no necesariamente contribuye al sector productivo. Pero del lado productivo lo que tenemos es prospecto de inversión en fierros, en terrenos, en plantas. Y subrayo prospecto, porque todavía no se ha concretado. Sí hay algunas, pero se ha concretado sobre todo la de las empresas que ya estaban instaladas. Y sobre todo en sectores donde México ya tiene mucha potencia, como el sector autopartes, el sector de armadoras, el sector de electrónica,
pero no han llegado suficientes empresas nuevas. Sin embargo, está el potencial. Mi sensación es que hay muchas empresas que están esperando a que pase la elección, ver cómo queda el cuadro, cómo quedan las cosas en México, y muy probablemente al final de este año, en la segunda parte de este año, claramente en el 2025, concreten varias inversiones, importantes inversiones, ya no en valores o en activos financieros, sino en cosas, inversiones productivas. La mayor parte de las empresas extranjeras está en este momento despreocupada, esa mayor parte, del resultado electoral. Gane una fuerza política o gane otra, no perciben que vaya a haber un cambio radical en el curso del país, pero quieren esperarse, pagan por ver. Ya compraron tierra o ya presentaron propuestas para comprar tierra, pero no han iniciado las construcciones, no han metido todavía el equipo, etcétera. Yo creo que por esa razón vamos a tener de los dos. Inversión financiera, sí, pero también tenemos el potencial de sumarle 10,000, 15,000, 20,000 millones de dólares a la inversión extranjera directa, que es la productiva, en el curso del 2025. A ver, la tercera mano que se paró, por favor, si pasamos el micrófono de aquel lado. El señor Gabriel Aguirre. Sí, él fue la segunda mano y la tercera, por favor, de una vez para allá. El señor Javier Belmont. si eres tan- Gracias, tan amable. gracias. Gabriel Aguirre, vicepresidente de Comunicación y Estrategia Pública. Maestro Quintana, de verdad, qué gusto escucharte, tu claridad y esta visión de perspectiva que realmente nos ayuda como empresarios muchísimo para ubicar qué es lo que pasará en el país y en la economía. Déjame ponerte en problemas. ¿Cuál es tu percepción, maestro Quintana, sobre estos escenarios que con mucha claridad nos presentaste y la participación que tendrán tres actores en este proceso? El crimen organizado, el ejército y por supuesto el sector empresarial. Tú, como conocedor del sector empresarial y particularmente de la Coparmex, me gustaría mucho tu visión sobre cuál debe ser el papel de nuestra organización en este proceso. Mil gracias, maestro Quintana. Empiezo con la fácil, que es el sector empresarial. Yo creo que el trabajo que están haciendo, pues hablábamos antes de que apenas en Coparmex, Ciudad de México, estuvo una de las candidatas a la Ciudad de México, hablando, exponiendo. Yo creo que el sector empresarial ha adquirido un protagonismo cada vez mayor y los candidatos de todos los colores y en todos los niveles están teniendo que acudir a foros empresariales. A lo mejor no van a todos, algunos porque en efecto traen agendas de locos y otros pues porque le tuvieron miedo. También hay de todo. Sin embargo, sí he visto, quizás como nunca en procesos electorales en el país, el protagonismo que está teniendo el sector empresarial, no solamente para escuchar a los candidatos, sino para que los candidatos escuchen las preocupaciones y propuestas de los empresarios. Y creo que esto lo veo desde arriba, desde el Consejo Coordinador Empresarial hasta confederaciones, cámaras, etcétera, etcétera. Sindicato, como es el caso de la Coparmex. Y yo creo que esa es la tarea que se requiere. Es decir, asumir que el empresario tiene una responsabilidad cívica. Su responsabilidad en la generación de empleo y de riqueza sigue siendo la esencial. Pero como parte de la sociedad mexicana también tiene una responsabilidad cívica de la que no puede abdicar. Y creo que eso se está cumpliendo a cabalidad y se va a convertir, ya se convirtió de facto en los meses que llevamos de precampañas y campaña en protagonista fundamental. Ejército. Pues yo esperaría que el ejército tenga el papel que siempre ha tenido, que es el resguardo de la seguridad en el proceso electoral. Recuerden ustedes un reportaje que cada elección hacemos, es cuando llegan las casillas cuando llegan las urnas al Consejo Distrital y de ese Consejo Distrital se distribuye
a las casillas y tienen ustedes a las Fuerzas Armadas en el resguardo de la papelería electoral. Yo espero que sea ese y que no tenga ningún otro protagonismo, salvo pues el de los soldados acudiendo a donde les toque votar. Si la pregunta va en el sentido de que el ejército ha adquirido roles que no tenía en el pasado, sí, totalmente. En el pasado el ejército no era ni constructor, ni operaba puertos, ni operaba aeropuertos, ni operaba ferrocarriles, ni construía sucursales bancarias, y ya no sé cuántas cosas más. Ni hoteles. Sí, ya no sé cuántas cosas más se está haciendo ahora. Al rato va a tener equipo de fútbol. Si ya tiene aerolínea, pues que No tenga. controlaba aduanas ni el espacio aéreo. Sí, no, hay un montón. Creo que el Atlante está en venta, no le vayan a decir al general porque se le antoja. Pero bueno, en materia electoral, yo confío en que será tan institucional como siempre. Crimen organizado. Es incierto. Si ven ustedes la lamentable lista de asesinatos o atentados o amenazas en contra de candidatos, verán ustedes que el segmento en donde se concentra este conjunto de hechos es en el segmento local, el segmento municipal. Yo no soy experto en crimen organizado, pero hablo con quien sí le entiende muy bien, que es Eduardo Guerrero, colaborador en El Financiero, y Eduardo alguna vez nos explicaba por qué el interés del crimen organizado en tener mucha ascendencia y control de las autoridades locales, llámese alcaldías, regidurías, los funcionarios alrededor de las alcaldías, diputados locales a veces, porque finalmente es en ese ámbito donde se permite o se estorba la acción del crimen organizado. Y cuando hablo del crimen organizado ya no es narcotráfico. El narcotráfico es una división más del crimen organizado. Hablo de derecho de piso, extorsión de muy diferentes formas, no solo derecho de piso, control de procesos económicos, control del transporte de productos perecederos o de otra naturaleza, control del tráfico de personas, etcétera, etcétera. Ya son un conglomerado y muchas acciones de ese conglomerado se realizan a escala municipal. Necesitan o la protección de las policías o autoridades municipales o simplemente la omisión de estas. Y obviamente esto también está concentrado en un número relativamente limitado de actividades, de entidades. En la Ciudad de México, y tocamos madera, no hemos visto todavía ningún atentado en este proceso electoral, como han sido los casos terribles, por ejemplo, de Michoacán o Guanajuato. El asesinato en Marabatío de 2 aspirantes a alcalde, el asesinato en Celaya de la aspirante de Morena a la alcaldía, y súmenle. Ojalá siga en la Ciudad de México esto como algo pues, que estamos viendo a distancia. No hay la certeza de que así vaya a ser, porque en la Ciudad de México también hay crimen organizado y también hay mafias, por más que algunos digan que no existen, cárteles, mafias, como le quieran llamar. Las hay, ustedes lo han visto en sus propios negocios seguramente. Y la posibilidad de que si no se hacen las cosas adecuadas se nos desborde es un hecho tangible al alcance. Sin embargo, creo que la incidencia del crimen organizado, insisto, toco madera, en este proceso electoral va a seguir limitándose al ámbito local. Y teníamos una tercera pregunta de este lado, por favor. Gracias, maestro. Nos presentaba usted algunos, servidor Javier Belmont, por cierto, datos y el panorama actual que hay, los retos en cuanto a bancarización, inclusión financiera en el país, ¿no? Quisiera saber un poco más de lo que prospecta en ese sentido, ¿no? Sabemos que ahorita comienzan a haber nuevas alternativas en cuestión de banca digital, el sector fintech y, bueno,
La intuición y el sentido diría que por ahí va el tema para poder superar estos retos. Y sin embargo, por ejemplo, ahí todavía creo, o que nos dé usted su opinión, un reto en cuanto primero tener la infraestructura en el país en términos tecnológicos, cobertura de internet, y luego un tema también tal vez probablemente más cultural que tiene que ver con la adopción de esa tecnología por parte de la gente, ¿no? Y luego nos comenta, ¿no? Hay realidades muy distintas y perspectivas en el sur del país y demás, y está este otro modelo que pudiera parecer un contrasentido, que es, por ejemplo, el Banco del Bienestar, que es una estrategia pues más territorial, más presencial, muy distinta, que a los ojos a lo mejor, por ejemplo, de muchos pudiera, insisto, parecer algo como un desperdicio, pero que bueno, ahí está, ¿no? Entonces, su perspectiva en ese sentido, si nos lo pudiera por favor compartir. Sí, claro. Sin lugar a dudas, el camino es la tecnología, pero ahí ni siquiera hay motivo para discutir. Es absolutamente claro. Si ustedes van hoy a un banco, banco formal y tradicional, a abrir una cuenta, necesitan paciencia. Mucha, y mucha. Porque además la regulación bancaria se ha hecho más rígida, más estrecha. Con las normas para evitar el lavado de dinero, qué bueno que estén aplicándose. Con el programa Conoce a tu Cliente, yo recién abrí una, híjole, me hicieron casi radiografía. Y de persona moral de todos los socios ahora. Sí, totalmente, totalmente. Piensen en un montón de empresas que no tienen hoy este recurso, una cuenta bancaria para obtenerlo al tercer día de citas con el ejecutivo bancario, avientan el arpa. No, yo por aquí no le sigo, voy a hacerle como siempre. En contraste, es mucho más fácil, se ha hecho mucho más fácil acceder a servicios financieros por la vía digital. Pues en el celular, aquí tiene un montón de opciones. Claro, hay que regular para que luego no se lleve uno sorpresas y invierta con quien no. Es algo fundamental. La red de sucursales del Banco del Bienestar es un desperdicio mayúsculo. Si los recursos que se han invertido en esa red se hubieran invertido en lo que señalabas, que es en la creación de infraestructura para que podamos tener acceso a una adecuada señal de internet en lugares donde hoy no hay. No sé si han ido a Acapulco por tierra recientemente, en los últimos meses. ¿Hay áreas de la carretera? Cero. No hay señal. Bueno, alguien dice, en la México-Toluca también a veces se pierden algunas curvas. Sí, necesitamos obviamente una difusión mayor, una infraestructura mucho más robusta en entidades donde hoy es muy débil la infraestructura tecnológica. Claro, de todas maneras eso no sería suficiente porque está el asunto de la cultura. Necesitamos habilitar a los potenciales usuarios de los servicios financieros a que no le tenga miedo a este dispositivo o a cualquier otro que utilice, pero definitivamente la inclusión financiera pasa. Tecnología es absolutamente central y dos, cultura, educación financiera. Pero si ustedes ven los programas educativos, es decir, la posibilidad de tener educación financiera, ni en la universidad. Yo soy integrante del Consejo Consultivo de Economía en la Universidad Panamericana. Y discutíamos ahí en el Consejo que a nivel de la licenciatura y las licenciaturas, no es obligatoria para un médico, para un abogado, para las carreras que son de mucho prestigio ahí en la UP, no es obligado llevar finanzas. Entonces, si a nivel universitario no se da una educación financiera, a nivel de educación básica, olvídenlo. Entonces, todos los esfuerzos de educación financiera serán insuficientes, hay que hacerlos, duplicarlos, triplicarlos, multiplicarlos para crear esta otra condición. Cultura financiera, tecnología y saber que
las sucursales bancarias, pues están quedando como las agencias de viajes. Recuerden ustedes, hace muchos años uno iba a comprar el boleto de avión a una agencia de viajes y le entregaban, a mí me pasó, le entregaban el boletito. Y una vez se me perdió. No se podía uno subir al avión sin ese papelito. Más valía guardarlo bien porque había que comprar otro, que no había sistemas o los sistemas eran muy limitados. Las sucursales bancarias están quedando como centros de asesoría, básicamente. Hacer un banco basado en sucursales bancarias me parece que ha sido uno de los grandes desperdicios de recursos en esta administración. Se habla poco de eso, por cierto, le ponemos énfasis al Tren Maya y al AIFA, pero el Banco del Bienestar, el antiguo Bansefi, pues se ha llevado una cantidad de recursos que pudieron haberse canalizado de manera mucho más inteligente. Bueno, pues yo creo que merece un gran aplauso. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Adal, te cedemos la palabra para agradecer al maestro Quintana y sobre todo cerrar con esta misión que hay por parte de nuestro centro empresarial de fomentar e impulsar la inclusión financiera. Claro, Alonso, querido maestro Enrique, y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar aquí. Es bien importante generar este tipo de encuentros y para retomar conciencia, generar comunidad, generar convivencia, generar cultura financiera. Me permito entregarles un reconocimiento, maestro Enrique Quintana, de parte de la Comisión de Inclusión Financiera y del Centro Empresarial de la Ciudad de México. Muchas gracias. Muchas gracias, Adal. Gracias, y Alonso Casterot. Ay, pues muchas gracias. También, igualmente, Gracias. con mucho cariño. Enrique, a ver si nos tomamos una foto. Les preparamos también un obsequio. Ana y Angélica se los van a dar de nuestra parte. Ay, muchas gracias. Y es una colección de mis libros, mi primera novela publicada, el estudio de inclusión financiera que preparamos en la Comisión de Inclusión Financiera, que es la base de la agenda que vamos a tener desde la Coparmex en materia de inclusión financiera y desde la cual hablamos que la parte más importante de la inclusión financiera, que se divide en tres partes: el acceso a los productos financieros, el uso de los productos financieros, que es, digamos, la educación financiera, y la calidad de los mismos. Entonces descubrimos es un decir, que la parte más importante de la inclusión financiera es la educación financiera. Entonces, bueno, ahí lo tienen. Y una sorpresa ahí que está intercalada en esos libros, que ya la verán cuando abran, y unos chocolates para ver si les gusta. Entonces, yo pensé que esa era la sorpresa. Pues muchas gracias y ha sido un privilegio realmente el poder estar con Adal y el maestro Quintana, sin duda alguna, un privilegio el poder haber estado con todos ustedes y feliz de ver creciendo el centro empresarial. Felicidades, Armando, una labor extraordinaria la que has hecho. Después, me han tocado ver muchos presidentes y lo que tú has crecido este centro y lo has consolidado no se había visto con ningún otro presidente en nuestro centro, en la historia del centro. Felicidades. Un fuerte aplauso también para nuestro presidente. muchas gracias, Armando. Gracias. Y que gracias. tengan ustedes un excelente día y mejor semana. Pequeño anuncio antes de Sí. terminar. Les vamos a regalar una copia a todos del libro de inclusión financiera en donde se registraron para que pasen por ella. Con todo el cariño del mundo. Y multa si no lo leen. Y multa y sanción si no lo leen. Examen la siguiente ocasión. Armando les va a hacer un examen. Gracias. Gracias a todos. Gracias.